Bueno, bienvenidos, bienvenidas una vez más, nuevo videíto. Vamos aquí a tratar algunos temas relacionados a la clase 6 y 7, pero también intentando hacer como un puente en lo que fue el desarrollo de la materia, lo que venimos trabajando hasta acá, y que nos va a llevar de algún modo a lo que va a ser y que está siendo ya el primer integrador. Bien, por ahora vimos, hasta aquí estuvimos viendo dos unidades de la materia. La primera, que es esa cosa llamada cultura, y la segunda, la unidad llamada cultura y poder. ¿Sí? Como me gustaría que pensemos, que tengamos en cuenta esto. O sea, el ser humano, las personas, podríamos pensarnos, si se quiere, en dos dimensiones, ¿no? Obvio que dentro de esas dos dimensiones hay un montón de elementos, pero podríamos decir que el humano tiene una dimensión biológica, ¿no? Ahí podríamos pensar adentro todo lo que tiene que ver con lo fisiológico, lo químico, lo energético de las personas, más lo físico. Bueno, algunos pueden incorporar ahí también lo metafísico, ¿no? Eh, y luego una dimensión cultural, si se quiere, ¿no? O sea, como seres capaces de simbolizar y de representar simbolismos, también nosotros estamos de algún modo atravesados por una dimensión cultural. En esta materia nos abocamos como a tratar de pensar sobre todo esa segunda dimensión cultural, ¿sí? En ese sentido habíamos dicho, o sea, habíamos tratado en la primera unidad de generar una nueva definición de cultura que básicamente nos llevaba a pensar que la cultura es como un organizador de la vida, ¿sí? En ese sentido, la cultura establece una forma de ordenarnos, de organizarnos, ¿no? Y a esa forma de organizarnos decíamos que la podemos llamar como orden social, ¿sí? Ese orden social que vimos, que nos interpele, que nos dice cómo comportarnos, cómo movernos, qué hacer, qué no hacer, ¿no? Siempre va a ser el resultado de relaciones de poder. Y eso es lo que nos va a llevar a la segunda unidad, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo? Porque nos podemos preguntar, bueno, pero ¿cómo se dan esos órdenes, no? Que habíamos visto en la primera unidad, que se naturalizan. Entonces creemos que la forma de organizarnos en la vida de algún modo siempre fue así, no hubo otro modo antes y naturalizamos los modos, ¿no? Sin embargo, en esta segunda unidad empezamos a ver que es el resultado de batallas. ¿Batallas por qué? Batallas por los sentidos, vamos a ver, ¿no? En ese sentido también estamos viendo en esta segunda unidad que el poder está presente en toda relación social. O sea que no solo que el orden social es el resultado de las relaciones de poder, sino que las relaciones de poder están presentes en toda relación social. Y esto lo podemos ver en cualquier práctica cotidiana que tengamos. Digo, no sé, nos vamos a vivir con alguien y uno tiene intereses de cómo organizar la vida en ese hogar, otro tiene otros intereses y empiezan a conflictuarse, ¿no? Esos intereses. Entonces pasa mucho en las parejas cuando se van a vivir, ¿no? Nos vamos a vivir con alguien, bueno, puede ser un amigo, una amiga también. Y entonces a uno le gusta que esto esté siempre limpio o que esto esté siempre ordenado, y al otro no le interesa tanto eso, pero sí le interesa que no haya música fuerte, pero al otro le gusta la música fuerte. Empieza a haber como conflictos, ¿no? Eso está presente siempre. Vamos a algo cotidiano, dos personas charlando y dos quieren hablar al mismo tiempo. A veces se ve como una tensión entre que dos que quieren hablar uno arriba de otro. Digo, eso es básicamente relaciones de poder. Habíamos dicho que es la capacidad de afectar de un elemento, de afectar a otro y el otro resistir esa afectación, ¿sí? Ahora bien, como quinta cuestión me gustaría que pensemos esto. Cuando hablamos de orden social, estamos hablando también de algún modo de orden simbólico, ¿sí? Hay una relación entre lo social y lo simbólico, porque lo cultural y lo social va a ser sobre todo simbólico, ¿sí? Va a tener efectos reales y materiales, ¿no? Este sombrero, esta bufanda, este suéter, todo lo que ven ahí alrededor, las lámparas, ¿no? Son el resultado de un orden social determinado. Es decir, vivimos actualmente, ¿no? Vivimos en un mundo
que tiene una configuración económica sobre todo capitalista. Estoy hablando un lenguaje determinado porque vivo en un lugar determinado que es Argentina, cuyo lenguaje principal es el español. Estoy hablando a través de una computadora, es decir, que si hubiese, esto hace 200 años hubiese sido imposible que esta práctica concreta exista, ¿sí? O sea que todo ese orden simbólico también tiene resultados materiales. Pero cuando hablemos de lo social, sobre todo cuando estamos hablando de orden social, vamos a pensar que también hay un orden simbólico. Es decir, que donde haya dominación social, también va a haber dominación simbólica. O mejor dicho, la dominación simbólica va a posibilitar la dominación social. ¿Sí? Es decir, que quien pueda hacer que sus símbolos, preferencias, sus preferencias simbólicas se instauren por sobre las de los demás, va a ser quien pueda ejercer el dominio social. Eso ahí estamos acercándonos un poco a la idea de hegemonía. Digo, ¿qué es lo que nos hace hacer o acatar ciertas reglas si no hay nadie con el látigo o con un arma en nuestra cabeza apuntándonos? He escuchado muchas veces, por ejemplo, no, yo no creo en la política o para mí los políticos mienten, pero la gente va a votar igual. ¿No? No todos, puede ser que alguien se resista, pero la gente lo hace. No, para mí la policía es cualquier cosa, yo no creo en la policía, pero si aparece un policía, el cuerpo se nos estremece, no nos gusta que nos paren si vamos con el auto, si vamos en la calle, no los queremos ni ver, ¿no? Digo, tienen un efecto, decimos que no creemos, pero tienen un efecto sobre nosotros, ¿no? Esas prácticas. Entonces dijimos, orden social, orden simbólico, dominación social, dominación simbólica. Desigualdad social, desigualdad simbólica. O sea, para cuando hay un efecto de dominación, es decir, que un grupo se sobrepone al otro, hay un efecto de desigualdad. ¿Sí? Para yo poder someter a alguien a que haga lo que yo quiero que haga, tiene que haber una desigualdad. Alguien tiene que tener un mayor ejercicio del poder que el otro. ¿Sí? Eso lo vamos a llamar desigualdad. Cuando hablamos de que hay desigualdad social, también vamos a pensar que hay una desigualdad simbólica. ¿Sí? En el texto de Huergo de la última clase van a ver, en las últimas clases van a ver cómo el texto, cómo la desigualdad simbólica está relacionada al acceso a los bienes culturales o simbólicos. ¿Sí? En ese sentido podríamos decir que, bueno, no, yo en realidad no accedo a todos los bienes culturales porque no me gusta, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco en la unidad de arte, ya me estoy adelantando un poquito. ¿Vamos al museo? No, no voy al museo porque a mí no me gusta ir al museo. Pero en realidad no nos gusta o el gusto ese todavía no fue generado, ¿no? Me acuerdo que mi madre decía cuando yo era pequeño, yo le decía, me decía, come esto. No, no quiero, le decía. ¿Por qué? Me preguntaba. Porque no me gusta. ¿Lo probaste alguna vez? No, le decía yo. Entonces me decía, ¿y cómo sabes que no te gusta? Con la cultura pasa algo parecido. Digo, ¿cómo podemos saber que no nos gusta algo que nunca practicamos o que no entendemos? ¿No? Entonces ahí un poco nos da a pensar de que en realidad el acceso a ciertos símbolos... No, a mí no me gusta la política. ¿Y qué sabes de política? No, que son todos mentirosos y todos chorros, ¿no? Los políticos. Ok, pero ¿sabes algo de los procesos políticos, de las disputas políticas, de las conformaciones políticas, el comunismo, la batalla de lo que fuera, ¿no? De la Revolución Francesa, cómo eso genera nuevas ideas, nuevas conformaciones, globalización, podemos observar los procesos de la Revolución Rusa, cómo se destituyen los zares y se conforma una nueva organización política. Digo, más allá del político, la figura, la persona política, lo político, la organización de la vida, los procesos, la historia. ¿Sabes algo de todo eso? No, pero no me gusta, ¿no? Entonces, digo, también de algún modo, digo, la pregunta será, ¿por qué no nos interesan esas cosas? ¿Por qué en un mundo donde las leyes o lo legal tiene un rol tan preponderante, no entendemos tanto de lo legal? O sea, si no es por la traducción de los abogados, ¿no? Y no nos interesamos en entenderlo, ¿no? Eso podría ser una pregunta, por ejemplo. Digo, esto tiene que ver con que hay una desigualdad simbólica, una desigualdad en el acceso a los bienes simbólicos de una sociedad, de una organización, ¿sí? Si uno quiere hacer vamos a suponer que alguien quiere hacer, no sé, se empiezan a organizar vecinos y quieren generar un movimiento de, no sé, de reciclado, para poder decir, no, en nuestra ciudad no estamos cuidando el medio ambiente, queremos motorizar algo legal. Ahí empieza a encontrarse uno con un montón de complicaciones. Tiene que armar una entidad que tenga personalidad jurídica, una organización, una estructura que no conoce cómo se hace, ¿no? Entonces, y por lo general son las formas de vehiculizar transformaciones en nuestras estructuras actuales, ¿no? Otra es por la fuerza, lo que va a hacer que la fuerza o los aparatos represivos seguramente del Estado se nos venga a nuestra contra, la policía, ¿no? Bien.
En estas desigualdades sociales, esta dominación social, este orden social que lleva a un orden simbólico, a una dominación simbólica y a una desigualdad simbólica, empieza a conformarse la idea de hegemonía. Cuando hablamos de hegemonía, hablamos de una dirección moral e intelectual que un grupo impone a otros grupos. ¿Sí? O sea, mis propios intereses intelectuales y morales plasmados en otros grupos que los adoptan como propios y los defienden. ¿Sí? O sea, la cuestión de la hegemonía es que es un tipo de dominación simbólica justamente. ¿En qué sentido? En que nosotros tomamos esas formas de vida cultural como propias, aun cuando puedan no convenirnos tanto. Es decir, hay una parte biológica, habíamos dicho al principio. Todos comemos, dormimos, se nos producen efectos biológicos adentro del cuerpo, necesitamos respirar, necesitamos abrigo. El modo en que hacemos todo eso y en que desplegamos toda nuestra dimensión simbólica, nuestra parte creativa, nuestra parte de relaciones y demás, va a estar bastante dirigida, dicen los teóricos intelectuales, va a estar sobre todo dirigida por esos procesos hegemónicos. ¿Sí? ¿Cómo se producen esos procesos hegemónicos? A través de un montón de dispositivos culturales que nos dicen cómo comportarnos y cómo es ese amoral, cómo es ese deber ser, ¿no? ¿A qué tenemos que atender? Sobre todo a través de la escuela, o sea, las instituciones que vimos, las instituciones de la cultura que vimos en la unidad 1, la escuela, la familia, las religiones, ¿sí? Nos van a decir cómo debemos comportarnos, ¿no? Ese cómo comportarnos es podemos pensarlo, van a decir, y ahí sí, ahí sí me meto en el texto de Huergo, como un discurso de lo que debe hacerse. ¿Sí? Es decir, va a haber un rol de lo discursivo fundamental en la conformación de esa hegemonía. Y en ese sentido, va a decir Huergo, los medios masivos de comunicación y todos los teóricos de la hegemonía, los medios masivos de comunicación tienen un rol importante en la conformación de esa discursividad que legitima, avala, aprueba esas formas de dominación hegemónica. En el texto de Burgo tienen un ejemplo, ¿no? Él dice que ven en un noticiero como le matan a un hijo a una señora, ¿no? Bueno, matan a una persona, es el hijo de una señora, la madre sale hablando en el noticiero y dice, mi hijo era un buen muchacho, ¿no? No entiendo por qué lo mataron, mi hijo era un buen muchacho, no era un vago, trabajaba, estudiaba, ¿no? Entonces Huergo dice, lo que no se da cuenta esta señora al decir eso es que de algún modo está avalando que la vagancia, entre comillas, ¿no? Es digna de ser matada, ¿no? Entonces se avala buena persona como trabajador, estudiante, no vago, no está en la esquina, no consume droga, ¿no? Mala persona, la que no trabaja, la que está en la esquina, la que consume droga, ¿no? Y buena persona no debe ser matada, mala persona sí debe ser matada. O sea, él dice, con todo lo que siempre que decimos algo hay cosas que no decimos, pero que están de algún modo implícitas en eso que no decimos, ¿sí? Desarmar esos discursos es un poco el modo de entender las normas o las formas hegemónicas que predominan en nuestro orden social actual. ¿Sí? Recuerden que también estamos viendo en esta unidad las relaciones de poder-saber, es decir, que el poder produce cosas también. ¿Sí? No solo tiene una forma represiva, sino que también tiene una forma productiva, que produce discursos de verdad. ¿Sí? Ese discurso de esa señora, que es el de muchos de nosotros, ¿no? En muchas situaciones, es un discurso de verdad. O sea, si alguien tuviera la actitud de no responder a ese interés moral, es decir, que las personas debemos ser trabajadoras, debemos no drogarnos, no estar en la esquina vagueando, ¿no? Entonces somos dignos de ser eliminados, no servimos para este sistema. Podríamos desentrañar un poquito más el tema. Bueno, ¿qué significa ser trabajador? Para la mayoría de las personas, ser trabajador es viajar un montón de horas al trabajo, estar un montón de horas dentro del trabajo, ganar poco dinero, estar cansado, estar agotado, no tener tiempo. Los trabajos, la mayoría de los trabajos no tienen que ver con la expresión personal del espíritu, digamos. Eso se le va a llamar enajenación en la teoría marxista, pero es otro tema. Digo, no son cosas que nos se hagan rebosar de dicha por lo general. O sea, vivimos más en un estado de insatisfacción que de satisfacción en relación a nuestro trabajo. Entonces,
ahí le encontramos como una nueva vuelta de tuerca al por qué esa hegemonía, esa dirección moral que está metida en nosotros, en nuestra propia psique, en nuestro propio simbolismo, en nuestras formas de representarnos la vida, va a tratar de combatir al que quiere ir en contra de eso, ¿no? Digo, muchas veces decimos, bueno, pero por lo menos tenés trabajo, ¿no? No, bueno, ¿cómo estás en tu trabajo? No, la verdad que no me gusta, me tratan mal. Bueno, pero tenés trabajo, ¿no? Decimos, ahí es una forma de revalidar discursivamente la hegemonía. Y a eso Huergo le va a llamar equivalencias discursivas, porque en ese juego de trabajador, o sea, buena persona, igual trabajador, igual estudia, igual digno de estar vivo, hay una equivalencia discursiva, ¿sí? Que va a predominar. Lo cual nos lleva a el integrador. Y ahí en el integrador van a ver como la consigna es pensar en discursos que son publicitarios, es decir, que tienen un alcance masivo, esos son los medios masivos de comunicación, es una forma de los medios masivos de comunicación, que nos transmiten un mensaje. O sea, a veces son imágenes, pero también es un discurso la imagen. Entonces, viendo, digo, esa imagen para nosotros cuaja en nosotros, tiene una aceptación en nosotros porque la entendemos. Y si la entendemos es porque esos sentidos están validados. Si nosotros desciframos esos sentidos validados, naturalizados, podemos entender cuáles son los procesos hegemónicos que estamos atravesando. O sea, cuáles son los modelos hegemónicos, cuál es esa moralidad, esa intelectualidad, esa dirección que nos es planteada por el proceso hegemónico. ¿Para qué? Para justamente poder pensar nuevas formas de lo discursivo, de lo simbólico, formas de resistencia a ello. Que no es algo que se dé simplemente, no es algo que se dé individualmente, es algo que se da a través de lo colectivo, de la organización y del intento por validar nuevas formas, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver el tema de la consigna ya más adelante, pero lo que les anticipo es eso, que en las publicidades todo el tiempo, vieron en el trabajo práctico obligatorio 1, cuando analizaban, los que analizaron la publicidad lo vieron eso, cómo habla o muestra un cierto orden, pero además lo refuerza, ¿sí? Lo reafirma. Y todo ese mensaje está viniendo a nosotros todo el tiempo por diferentes lugares, por las noticias, por el noticiero, por el diario, por la escuela, por el meme, por la publicidad. Nos viene un mensaje que nos trata de reafirmar un mundo constantemente, un mundo social, un mundo simbólico, que va a tener una interferencia en nuestras vidas y que nos va a condicionar al momento de tratar de expresar nuestro ser y de buscar nuestra libertad. ¿Sí? Eso es un poco lo que tratan de desarmar estas teorías sobre el poder. Nos vamos a meter en la cuestión de la libertad ahí, o sea, nos llevaría a pensar eso, que es una cuestión bastante compleja, ¿no? ¿Qué es la libertad? Bueno, ahí eso es una elaboración un poquito más compleja, pero para entender un poco el recorrido que nos trae acá a analizar estas publicidades, ¿sí? O sea, las publicidades de algún modo nos van a dar pistas para entender cuáles son esos valores simbólicos que predominan, hegemónicos, que se imponen en nuestro modelo actual social y que validan o coadyuvan en que los intereses de un cierto grupo se sobrepongan ante los de otros, ¿sí? Obvio que hay muchos intereses, obvio que hay muchos intentos de dominación desde diferentes lugares, no es que está en un grupo, no es que es un gobierno, no es que es una empresa, no es que, sino que es una lucha constante de diferentes grupos para ver quién puede hacer o quién puede imponer sus códigos como válidos, únicos, verdaderos, universales. Y de allí pensar nuevas formas de resistencia, cambio, transformación en pos de una vida, va a decir Huergo, va a decir en pos de una vida más justa, más igualitaria, más libre para las personas, ¿no? Así que bueno, espero que esto les sirva a todos y nos vemos en el próximo video donde hablo sobre el primer integrador. Abrazo.